11:02 y seguimos aquí en Lado A. Y ustedes saben que estamos transitando esta recta final hacia la decisión presidencial del próximo domingo, y no solo esta semana, sino el año ha estado marcado por esta incertidumbre, no solo desde el punto de vista electoral, sino básicamente económica, ¿no? Y por eso estamos en comunicación, y está del otro lado y le agradecemos gentilmente su tiempo, Fernando Galante de Ohana y Chimpay, Ohana Inversiones, para conversar con él y para desmenuzar un poquito cuáles son las expectativas y cuáles son las dificultades que seguramente vamos a seguir enfrentando después de el domingo y despejado el escenario electoral. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por el llamado. No, por favor. Sabemos que están también con esta visita de Claudio Suchovicki, que de alguna manera va en la misma dirección, ¿no? Ayudarlos a pensar y a clarificar cuáles son los escenarios posibles. ¿Cuál crees que son los desafíos más importantes que tiene la economía argentina una vez definido quién va a ser el próximo presidente? Sí, la realidad es que estamos en un escenario de máxima incertidumbre. En ese contexto es muy difícil tomar decisiones y entender lo que puede llegar a pasar a futuro en la economía, con lo cual es muy interesante plantear distintos escenarios, pero siempre entendiendo que lo hacemos desde un margen de error muy grande. Uh-huh. Y eso es un poco lo que uno ve en la economía, ¿no? Donde hay una parálisis en muchos sectores de la economía, porque es muy difícil tomar decisiones sin el conocimiento de lo que va a pasar muchas veces, y esto lo comparto muchas veces con Claudio Suchovicki, que nos va a estar acompañando esta tarde en el análisis, donde siempre uno dice, es mejor saber que va a pasar algo malo, pero saber qué va a pasar, que no saber qué va a pasar, sea malo, sea bueno, o sea lo que sea. Esa incertidumbre es lo que genera que como agentes económicos no podamos tomar decisiones y no podamos actuar en consecuencia, y muchas veces por la experiencia, por los callos que tenemos formados en la Argentina, terminamos asumiendo posiciones de bicho bolita, como se dice, ¿no? Irnos a la defensiva, y en ese sentido uno tiende a dolarizarse, a quedarse quieto, a intentar no hacer inversiones, a no tomar nuevos recursos, no generar empleo, etcétera, con todo lo que eso genera, incluso negocios que deciden dejar de vender mercadería, cerrar las puertas y esperar a ver qué pasa, ¿no? Lo hemos estado viendo en estos días, ¿sí? Todo lo que hemos estado viendo en estos días. Hoy lo que vemos claramente como los principales problemas que se plantean de cortísimo plazo, tenemos un desastre de precio relativo muy grave. Digo, esto en economía, uno cuando entras al aula lo primero que te enseñan es que lo que busca la economía como ciencia es estudiar la eficiencia en la asignación de recursos. Y lo que genera eficiencia en la asignación de recursos es el sistema de precios. Bueno, en Argentina destruimos el sistema de precios. Entonces, claramente eso genera muchas ineficiencias en la economía, y es lo que estamos sufriendo, es lo que te lleva a la recesión y a la inflación y al descontrol que estamos viviendo. Y ese problema de precio relativo, inclusive lo vimos ayer. Mucha gente se sorprendía y decía, che, mirá cómo se desaceleró la inflación. Ahora, acordate que ustedes que hablaban hace no mucho tiempo atrás, hace un par de días atrás, ¿de qué hablaban? Del desabastecimiento de combustible en las estaciones. Entonces, la baja de precio que vemos en la inflación es totalmente artificial, es toqueteando precios regulados, es generando desabastecimiento, etcétera, y correcciones que en algún momento se van a tener que dar, como de hecho terminó pasando, y el precio del combustible se tuvo que dar un ajuste que inclusive es menor a lo que va a terminar siendo a futuro. Pero todo eso va a traer graves problemas para la Argentina. Son correcciones que se tienen que encarar, que se tienen que hacer, y que tendrán que ser parte de un plan económico que lamentablemente estas elecciones van a generar un peso muy grande. Digamos, Argentina llegaba a las elecciones con una economía muy enredada y muy complicada. Las elecciones te dejan una economía mucho más enredada, mucho más complicada, porque el plan platita que hizo el ministro de Economía / candidato, lo que hizo fue generar más desajustes macroeconómicos, ¿no?
y esas cuentas en economía siempre se pagan, ¿no? Con lo cual las vamos a empezar a pagar en los meses que se vienen. Claro, ahí tal vez lo que se le suma como incertidumbre es que, y es el temor de la gente, ¿cuál va a ser el impacto de esa factura que nos va a llegar una vez concluido el proceso electoral? Creo que todos somos conscientes de que a la distorsión o a los problemas de la economía argentina se le sumó, justamente por el contexto electoral, muchas más distorsiones, y hoy no se sabe qué país vamos a tener la semana que viene, ni muchísimo menos qué país vamos a tener el año que viene. No, eso está claro. Es difícil ser optimista con la Argentina a corto plazo por todo esto que te acabo de decir. Digo, se van a venir meses duros, gane quien gane, ¿no? Porque gane quien gane tiene que empezar a sincerar variables, tiene que empezar a generar correcciones en la economía, y eso, lo que tenés que tener en cuenta es que te va a generar un incremento de la inflación. Probablemente la inflación de 2 dígitos sí vuelva a ser de 2 dígitos, y probablemente en vez de empezar con 1 empiece con 2, entonces que se van a venir. Inclusive eso ya lo ves, digamos, las consultoras que hacen proyección de variables, que son súper optimistas, es decir, las que se están parando desde la vereda del optimismo, están hablando de una inflación anualizada que se va a ir a niveles del 300%, ¿sí? Y eso es una realidad que lo va a pasar porque tenés 40 puntos de inflación, que es solamente precios que están regulados, reprimidos, y que en algún momento tienen que corregir. Después tenés una situación, lo que se hizo estos últimos tiempos fue un desastre fiscal. Digamos, ya Argentina venía con algunos problemas fiscales de exceso de gasto contra lo que recauda, y lo que se hizo este último tiempo fue anticipar gastos, es decir, generar un incremento del gasto que va a ser difícil de sostener en el tiempo con el famoso Plan Platita, y lo que se hizo fue reducir impuestos, inclusive sin pensar mucho si eran los mejores impuestos para reducir, si eran eficientes fiscalmente, con lo cual va a haber un salto muy importante del déficit fiscal. Eso el fondo no te lo va a permitir. De hecho, también habrán visto esta semana que el fondo ya dijo, nos cansamos de que nos tomen el pelo, les aprobamos la última revisión con base a ciertas condiciones, no se cumplió ninguna, con lo cual ahora están enojados obviamente del lado del fondo, con lo cual peligran los futuros desembolsos. Tenés un problema claramente entonces por el lado del ingreso de dólares de las reservas, con lo cual también vas a tener que hacer correcciones en ese sentido. Digo, se vienen meses complejos. La clave que creo que es lo más interesante para analizar, el corto plazo está jugado. Lo que tenemos que empezar a pensar ahora es que haya un plan económico para que después de todo este ajuste que vamos a tener que sufrir en los próximos meses, la Argentina se empiece a acomodar. La Argentina empieza a generar condiciones de inversión, condiciones de generación de riqueza, condiciones de generación de empleo, y eso es un poco lo que queda más difícil de dirimir, y es lo que te genera esta incertidumbre que hablábamos recién. ¿Y ¿no? quién tiene esas herramientas? Hola, Fernando. Luis Martínez, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y quién tiene esas herramientas, o quién tiene más herramientas para enfrentar esos meses difíciles desde lo económico, Milei o Massa? La realidad es que es un poco difícil saberlo, porque los planes económicos, generalmente lo que se ha estado discutiendo, a ver, del lado Massa yo no he escuchado propuestas económicas, ninguna. Del lado de Milei hay algunas propuestas, pero que no tienen tanto que ver por ahí con lo que tiene que ver con un plan económico completo, sino más planteos desde el punto de vista monetario difíciles de realizar. Digamos, la dolarización es una utopía para la Argentina en este momento. De corto plazo tendría que darse toda una serie de condiciones para futuro, muy a futuro, pensar en eso, con lo cual es difícil lo que plantean. Lo que sí creo que está claro es que el modelo está agotadísimo en la Argentina. Entonces, exprimido. Si Massa viene a plantear una continuidad de este modelo, digo, ya sabemos hacia dónde vamos, y vamos hacia que esto siga empeorando. Necesitas generar un punto de quiebre y cambiar la forma de hacer las cosas y no inventar nada. Digo, existen miles de ejemplos en el mundo de cómo hacer bien las cosas, son muy opuestos a lo que estamos haciendo en la Argentina, pero hay que ver si los intereses políticos están alineados para empezar a generar los cambios que se tienen que generar. El mercado, yo soy un hombre del mercado, ¿no? Y uno mira qué es lo que está buscando el mercado. El mercado lo que está buscando hoy es un cambio,
y el candidato que hoy simboliza la posibilidad de cambio es claramente Milei. Massa hoy simboliza la posibilidad de continuidad. Y en ese sentido el mercado yo creo que va a festejar más un triunfo de Milei que de Massa. Recién hablaste que el escenario para los próximos meses es aumento de la inflación, aumento del déficit fiscal, y respecto al tipo de cambio, respecto al dólar, ¿qué estás viendo? ¿También a la alza? Bueno, ahí tenemos que analizar cuál dólar, porque la verdad que existen un montón de dólares. Sí. El dólar oficial es una ficción. Sí, absoluta. por supuesto, el dólar blue, porque se rige el 90% de los argentinos. Mira, la realidad es que cuando uno analiza el dólar blue, lo que analiza de alguna forma es la brecha. ¿Sí? Hoy tenemos una brecha obscena. Sí. Es increíble que hoy la economía no explota con una brecha del 150%, solamente porque hay elecciones y es como que estamos todos en modo, esperemos a ver qué pasa. Pero es insostenible una brecha del 150%. Exacto. Ahora, lo que tenemos que discutir es a qué brecha podemos ir. ¿Podemos ir a una brecha abajo del 100? Difícil, tendrían que entrar dólares. Si vos me decís va a venir un organismo internacional y te va a traer 30, 40, 50 mil millones de dólares, no lo veo en estas condiciones hoy de la Argentina en el corto plazo. Con lo cual, si logramos ser optimistas y se genera un plan económico y uno empieza a mostrar para dónde ir, yo creo que por lo menos tenemos que estar hablando de una brecha en el orden del 100, que fue el promedio que tuvo el gobierno durante gran parte de estos últimos años, porque aparte hay una demanda de dólares tremenda, que esto es nuevo en la Argentina, que es que los importadores no han estado pagando lo que traen, y eso en algún momento lo van a tener que pagar. Entonces vos tenés una demanda que se estima en el orden de arriba de los 50 mil millones de dólares reprimida a cualquier precio. ¿Sí? Entonces tenés un problema de oferta y demanda, no lo vas a poder solucionar en el corto plazo, la brecha va a seguir existiendo para nosotros. Si sos optimista y se va a niveles del 100, y si sos realista y pensás que por lo menos el tipo de cambio oficial va a ir a la zona donde hoy está el tipo de cambio para los exportadores, que es 520, 530, y bueno, sería lógico estar hablando de un dólar financiero arriba de los 1000, en el orden de los 1100 pesos, digamos, ¿no? No sería para nada descabellado, y ese es para nosotros el escenario optimista. De ahí para arriba, agregarle malas decisiones y puede ser otro precio mucho más arriba, ¿no? Fernando, y en lo impositivo estamos viendo quejas de gobernadores por el tema coparticipación, ganancias, digo, toda esa plata que teóricamente deja de entrar porque devolución de IVA, ganancias, todo eso no ingresa supuestamente a las arcas del Estado. ¿Cómo se suple eso para el funcionamiento o cómo golpea en la economía? Sí, a ver, seamos primero consistentes, digamos. El federalismo en la Argentina murió hace muchos años. Lo que existe hoy es una política de ir a pedir limosnas al Estado Nacional, ¿no? Donde las provincias, si sos mejor amigo, o te llevas mejor, o tenés mejores relaciones con quien está a cargo de la presidencia, recibir mayores o menores recursos. Se viene toqueteando mucho todo lo que es coparticipable, principalmente porque seamos conscientes, digamos, que en realidad ese régimen siempre estuvo muy atado con alambre en la Argentina. Desde la reforma constitucional del 94 se hizo algo muy sobre la marcha, que en algún momento se tenía que legislar y terminar de darle forma, y ese trabajo nunca se llevó adelante, ¿no? Con lo cual hoy la coparticipación se utiliza como una herramienta política de adoctrinamiento de gobernadores, y eso claramente tiene que cambiar, y yo creo que las provincias, me imagino que van a aprovechar también esta rediscusión que tenemos que hacer del sistema fiscal para tener una postura más fuerte en ese sentido, ¿no? Pero hoy es esto, digamos, ¿no? Hoy la recaudación fuerte es de tributos nacionales, e inclusive, si queremos ser lógicos, tenemos que ir a una simplificación del sistema tributario, porque esto lo que genera es que, como vos tenés tanta dependencia del Estado Nacional, las provincias que no son favorecidas tienen que empezar a inventar tributos provinciales que se pisan con esos tributos provinciales, con esos nacionales, como ingresos brutos, que es una defecio, es lo peor que puede existir para un sistema productivo. Y después tenés los municipios que se terminan estando casi en la misma situación y tienen que crear otros impuestos, y eso es lo que termina generando este sistema de impuestos que tenemos en la Argentina,
que no solo te configura una de las mayores presiones tributarias del mundo, sino que aparte es complejo. O sea, tenés mucha cantidad de impuestos, porque si vos decís, bueno, la presión tributaria es alta, pero es simple, la tengo concentrada en 3, 4 impuestos, como se ha ido haciendo en los países más civilizados, donde, Sí. ejemplo, los países de Europa que tienen sistemas de asistencialismo muy fuertes y presiones tributarias fuertes, pero tienen un sistema súper sencillo, ¿no? Te simplifican el trabajo y las empresas pueden trabajar con previsión. Acá no, acá encima tenés 170 tributos, entonces súper complejo, los contadores casi que son ingenieros de la NASA para poder liquidar los impuestos, entonces la realidad es que todo esto no funciona y nada, tenemos que discutir todos estos temas que son súper importantes para el futuro de la Argentina y que esperemos que por primera vez o después de mucho tiempo se pongan sobre la mesa y empecemos a pensar que el sector privado no va más. Mirá, esto es muy sencillo. Hoy el tamaño del sector público es casi el 50% de la economía, ¿sí? El sector público no genera nada. El sector público lo único que hace es redistribuye, le saca a algunos privados para darle a otros privados, ¿no? Estamos casi al filo de la navaja. Es decir, ya el sector público está volviéndose tan grande que va a terminar de destruir al sector privado. El sector privado entras en un círculo vicioso donde ya no va a poder sostener el sistema de asistencialismo mal armado que tenemos, y eso te termina llevando a un colapso mucho más grande. Entonces, es el momento clave para la Argentina de empezar a tomar decisiones correctas. Muchos de estos temas seguramente se van a surgir en la charla que, como decíamos, van a materializarse esta tarde desde las 19 en el Salón Fader del Sheraton, denominada El País que Viene, reglas del juego del 2024, inversiones a mediano y largo plazo, análisis macroeconómico de la Argentina, donde además de Fernando va a estar el de analista financiero Claudio Zuccovici, y la posibilidad de acceder, de estar allí presente, es a través de eventbrite.com.ar. Fernando, te agradecemos mucho esta charla y seguramente en algún momento vamos a volver a requerir de tu análisis para ver si efectivamente mucho de lo que pueda llegar a pasar este domingo profundiza en todo caso este modelo o empieza a intentar cambiarlo. Te mandamos un abrazo y que tengas muy buen día. Gracias. Muchas gracias a ustedes y los esperamos esta tarde. Dale, que estés muy bien. Dialogábamos con Fernando Galante de Chimpay y Ojana Inversores.